cada lunes me da mucho gusto saludar al doctor Luis Armando Becerra, investigador, economista. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes, feliz año a todo el auditorio y pues bueno, vamos a continuar con la temática económica. El día de hoy quiero abordar tres temas que están relacionados en términos de economía, que tiene que ver con la inflación, los salarios y el desempleo. ¿Cómo cerramos el año en esos tres aspectos? Ajá. Por ejemplo, en el caso de inflación, al cierre de todo el 24 fue de 4.21. La inflación total de los 12 meses del 2024 y la inflación subyacente, que es aquella que elimina los precios volátiles, fue de 3.65, la de todo el año. Y la inflación, una que se conoce como Índice Nacional de Precios al Productor, esa fue de 7.49, la anual. Ahora, hay que recordar que tenemos una tasa de referencia o la tasa que fija la Junta de Gobierno del Banco de México del 10%. Esa es la tasa. Y en la última reunión hubo una reducción de 10.25 a 10 y se espera, de acuerdo a estos datos de inflación, que en la próxima reunión, que va a ser en febrero del 2025, el Banco de México determine bajar aún más la tasa de referencia, que son datos positivos, pues porque si está bajando la inflación, el banco considera que, digamos, la inflación va tendiendo a la meta objetivo, entonces empieza a bajar la tasa de interés o la tasa de referencia, ¿no? Entonces pudiera que en la reunión de febrero baje la tasa de referencia. Ajá. Ahora, si nos preguntáramos qué productos subieron en diciembre y cuáles bajaron, digamos, eso es ya para que sea una información más doméstica, digamos, o más fácil de manejar, pensaríamos que los productos que más aumentaron en diciembre o que más presionaron la inflación es el transporte aéreo, que subió en el mes de diciembre el 26%, la uva el 20% del aumento. Los servicios turísticos, sobre todo los de paquete, subieron el 8%, el pollo subió el 2.3%, el gas doméstico LP el 2% aproximadamente, el servicio de taxi el 1.87%, la carne de res 1.35%, son puros aumentos, ¿no? El servicio de restaurantes más o menos el 1%. Esos son los conjuntos de precios que más estuvieron presionando a la alza los precios en general. En diciembre. Ahora, ajá, ¿cuáles son los que bajaron? Es la papaya, bajó el 26%, el chile serrano 14%, tomate verde el 14%, la zanahoria el 10%, nopales 10%, cebolla 7%, papa 6% y plátano 6%. Son los productos que bajaron en el mes de diciembre y que compensan de alguna manera, unos suben y otros bajan, de tal manera que la inflación general de la economía cerró en el 4.21%. Eso es la parte de inflación. Ahora, la parte de salario, pues bueno, el salario acaba de aumentar, el salario mínimo ahora recientemente en los últimos días, para el día causa efecto a partir del 1 de enero de este año, subió el 12% el salario mínimo. Ese aumento beneficia a 8.5 millones de trabajadores del país y hay que recordar aquí que entonces el salario mínimo pasa de 249 pesos a 279 pesos. Ese es el incremento del 12%. Uno podría decir es poquito, bueno, compáralo con la inflación. Si la inflación fue del 4.21, ponle el 5%. Contra el 12, bueno, estás ahí por arriba del aumento inflacionario. Obviamente, pues alguien puede decir, no, pues es que no todos los trabajadores ganan el salario mínimo. Bueno, pero al menos los datos del IMSS reportan que 8.5 millones de trabajadores sí se les paga en base al salario mínimo. Y eso sí se les va a ver impactado o se les va a incrementar su salario. Y entonces, si ya ponemos en perspectiva el aumento salarial, la recuperación del salario mínimo medido con este aumento de enero de 2025 a 2018 ha aumentado el 127%. O sea, se ha mejorado el poder adquisitivo de las personas en el 127%. Hay que recordar que proveníamos de un largo periodo de un salario mínimo muy deprimido, muy reducido cada vez más y más.
porque el salario mínimo solamente aumentaba escasamente lo que aumentaba la inflación. Entonces, pues obviamente traíamos ya de décadas un salario mínimo muy, muy reducido, y bueno, pues ahorita en los últimos 6, 7 años ha habido aumentos consistentes, ¿no? Ahora, en la parte de desempleo, ¿sí? Aquí hay que recordar lo siguiente. Más o menos en México somos 130 millones de personas, son los habitantes en general, ¿no? De esos, aproximadamente las personas de 15 años o más son 101 millones. O lo podemos render a 100 millones. 100 millones es la población de México que tiene 15 años o más. De esas, 61.4 es la población económicamente activa. O sea, que está en edad de trabajar y quiere trabajar. El otro porcentaje es la población no económicamente activa, que son como 40 millones. ¿Por qué esa población no económicamente activa? Porque son personas que pues se dedican a labores de casa, o tienen alguna incapacidad para trabajar, o simplemente no desean trabajar, o porque están estudiando, por cualquier otra razón. Entonces, el desempleo se mide respecto a la población económicamente activa, sobre esos 60 millones pues, de personas que quieren y están dispuestos a trabajar. Pues de esos 60 millones, son 61.4 para ser preciso, ¿no? De esos se encuentran ocupados, de acuerdo a las cifras del INEGI, 59.5, o sea, el 97%. El resto, el 3%, están desempleados. O sea, así se mide el desempleo. El 3%, o sea, que equivale a 1.8 millones de personas en el país, de acuerdo a cifras de INEGI. Entonces, pues es mucho o es poco. Bueno, hay que considerar lo siguiente. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una tasa del 4.2. Canadá tiene una tasa del 6.8. Entonces, que México esté en el 3%, inclusive el último dato estimado a noviembre del 24, habla que la tasa de desempleo en México es del 2.7, o sea, 3 décimas abajo del 3, pues que mencionábamos ahorita. Quiere decir que en cualquier forma que agarre, la tasa de desempleo de México está mejor que sus socios comerciales, está por debajo que sus socios comerciales. Y miren que es Estados Unidos y Canadá, ¿no? Exacto. Entonces, eso es un dato positivo. Ahora, si ya nos metemos al detalle, si nos metiéramos adentro de los números, digamos, para ver la cuestión del empleo, pues más o menos las 59.6 millones de personas que trabajan, más o menos la mitad trabaja en ciudades de más de 100,000 habitantes y la otra mitad trabaja en ciudades, digamos, de menos de 100,000 y en áreas rurales, ¿no? De hecho, la PEA se concentra en la parte rural solamente más o menos como el 20%. O sea, de toda la PEA, el 20% está en la zona rural. Ahora, vayamos a un dato ya más específico. ¿Quiénes trabajan o cuántas horas trabajan los que trabajan? Bueno, pues más o menos, yo puedo sumar aquí, decir que el 73% de los que trabajan muchas horas. O sea, trabajan arriba de 48 horas. Es mucho. O sea, estás hablando de que el 73%, casi 3/4 partes de los que trabajamos más de 40 horas. Es mucho. Sí, entonces, inclusive, por eso hay una iniciativa en el Congreso que quiere bajarse la jornada laboral semanal de 48 a 40. Cuando en este apartado, cuando México se compara con los países, por ejemplo, europeos, los europeos no trabajan tanto. O sea, creo que, no sé si España, que es el que más trabaja alrededor de 32, 33 horas a la semana. Y así nos vamos a Suiza, ¿no? Esos trabajan 25 horas, 28 horas, 26 horas a la semana. O sea, claro, se tiene otro nivel de productividad, pues, o sea, hay que entenderlo, pero bueno, simplemente México es una economía que trabajamos muchas horas, eso dicen los datos, ¿no? Otra cosa muy importante en el empleo, de los que trabajan, del personal que trabaja
y que está subordinado a un patrón y que le pagan, por supuesto, el 58% tiene acceso a salud solamente. El 42% no tiene acceso a salud. Ahí hay una oportunidad para que el gobierno y quien supervisa esas áreas, oye, si ya tienes un trabajador, ¿sí? Y obviamente pues eres el patrón, tendrías que garantizar la forma de darle salud o el servicio de salud. Pero aquí los datos de INEGI arrojan que el 42% de los trabajadores bajo un patrón no tienen acceso a salud. Y ahí te va otro dato. Los que no tienen prestaciones salariales, y estamos hablando de los que trabajan bajo una empresa, bajo un patrón, no estamos hablando de los informales, Claro. El 33% no tiene prestaciones laborales. No tiene vacaciones, no tiene derecho a vivienda, no tiene vales de despensa, no tiene caja de ahorro. Y hay muchas empresas, obviamente cada empresa, pues a lo mejor por su tamaño, por muchas razones, pero como tal, deberían de darle beneficios al patrón. Exacto. Entonces al trabajador. Entonces yo creo que esos datos son importantes. Y por ejemplo, de todos los que trabajan bajo un patrón, otro dato interesante es solamente el 49-50% tiene una base, tiene una certeza laboral. El otro 50%, pues aunque tenga un contrato por escrito, su certeza no es tal, pues. O sea, por eso es tan apetecible en muchas dependencias buscar una plaza, o sea, Exacto, la certeza, sí. Pues porque aproximadamente el 50% son los que tienen una certeza laboral. En el caso de la informalidad, por ejemplo, otro dato interesante, más o menos a nivel nacional anda en el 55% del personal que trabaja lo hace en un sistema informal, o sea, pues en la calle, vendiendo, o sea, muchas cosas, pues. Entonces es la informalidad en general. ¿Qué otro dato podríamos ver? La población desocupada, ¿en qué edad se concentra más, por ejemplo? Se concentra más o menos de 25 a 44 años. De los que están desempleados, más o menos está en esa edad, entre 25 y 44 años. Se encuentra en ese segmento de edad. Y cuánto tiempo, alguien que pierde el empleo, cuánto tiempo tarda para volverse a incorporar. Pues el 34% de los que pierden un empleo tardan entre 1 y 3 meses para volverse a incorporar. El 34%, o sea, un tercio, 1 de cada 3, ¿sí? Si pierdes el empleo, tardas de 1 a 3 meses para volverte a incorporar al mercado laboral. ¿Qué otro dato así interesante? Ya para bajarlo aquí a nivel local, a Sinaloa, por ejemplo. En Sinaloa tenemos que la tasa de desempleo es del 2.8%, un poquito abajo de la media nacional, pues sí. ¿Cuántos desempleados hay en Sinaloa? De acuerdo a INEGI, hay 40,140 personas. O si quieres redondearlo, 40,000 personas están desempleadas en Sinaloa, ¿sí? ¿Cuántas están ocupadas? Más o menos 1,400,000 son las que están ocupadas y 40,000 son las que están desocupadas. La informalidad es el 48%, abajo de la media nacional, un poquito abajo. Y saqué un dato aquí muy rápido. Si son 40,000 los desocupados, los multiplico por el salario mínimo, más o menos equivale a 12 millones por día. Si lo multiplico por 30 días del mes, más o menos 361 millones de pesos es el valor perdido. Ajá. Que no se genera por ese desempleo. Interesante el dato. Ese dato, 361 millones de pesos mensuales. Que no se genera. Que no se genera. Motivo de esos 40,000 desempleados. O sea, la economía está desaprovechando esos 40,000 desempleados y pudieran representar 361 millones de pesos. Entonces, pues es interesante, son cifras que nos llaman a la reflexión. Por ejemplo, último dato, ¿cuántos empleados hay en Culiacán? ¿Cuántos hay? 13,224. 13,224 desempleados. Desempleados. Esos son los desempleados. 13,000, o redondeo 13,000. 13,000 personas están desempleadas en Culiacán, en esta ciudad, en la capital. ¿Cuántos trabajan?
409,000, 410,000, pon. Entonces, 410,000. son datos que llaman a la reflexión, que uno muchas veces los ve lejos, pero el que los está viviendo, por ejemplo, esos 13,000, yo no quisiera ser uno de esos 13,000, nadie sí, quisiera claro, ser, ¿no? ¿no? Entonces, pues ese hay que entender lo que son cosas complicadas. Pues Muy esos son los datos, estimado. Pues te agradezco, doctor, que nos hayas acompañado acá como cada lunes. Gracias a ti, gracias al gentil auditorio. Es el doctor Becerra,